Bueno, hoy vamos a hacer el trazo del guardapolvo de niña prendidito atrás. Vamos a comenzar con la transformación del cuerpo base. Siempre arrancamos del cuerpo base. Las medidas que voy a dar valen tanto para los talles chiquitos como para los más grandes. La transformación se va a basar siempre en las mismas medidas. Yo ahí arranqué de un molde base. Este es un molde base de adulto. Ustedes saben que yo trabajo con una escala, con una media escala para que en el video se vea mejor, pero es un talle 44. Así que esto vale lo mismo para chicos que para grandes. Bueno, a partir del molde base vamos a arrancar con el desboque en el centro y en el hombro del escote, 1 centímetro en cada lado. Vamos a desbocar. Aquí en la línea de hombro, como esto es un guardapolvo, una prenda que va sobre otra ropa, y en época de invierno, que es época escolar principalmente, más ropa llevamos puesta, tenemos que liberar el hombro. Entonces le vamos a dar hacia arriba 1 centímetro también al hombro. Ahora, desde aquí, desde la punta del hombro hacia abajo, tenemos que darle flojedad. Y en este caso, como es una prenda que va arriba de otras prendas, le vamos a dar, yo en este caso le voy a dar 3 centímetros de flojedad. Y también aquí en la línea de la sisa, hasta donde nosotros trazamos recto, le voy a dar 3 centímetros de flojedad. Una vez que resolví el desbocado del escote, esto se iría, la subida y la ampliación de hombro y sisa, voy a proceder también acá en el punto de la sisa. Y también, si en el hombro salí 1,5, aquí voy a salir 1,5 y voy a bajar, perdón, 1,5 no, 3 y 3. Voy a salir hacia allá 3 centímetros y voy a bajar 3 centímetros. O sea que mi nuevo punto de sisa sería ese. Y voy a unir así. Una vez que resolví esto, tengo que resolver la parte del largo del guardapolvo. La voy a tomar por el centro. Recuerden que esto me llega a la cadera. Entonces de la cadera hacia abajo damos los centímetros que nosotros querramos. Yo, por ejemplo, en este caso lo voy a trazar así y estaría agregándole 40 centímetros hacia abajo. Yo de aquí bajo y agregaría esos 40 centímetros. Aquí en la línea del centro vamos a bajar, aparte de los 40, 2 centímetros más. Y vamos a redondear para que ese ruedo caiga bien aplomado, para que no nos haga defecto. Aquí en la zona del ruedo, si aquí en el hombro y en la sisa salí y bajé 3, aquí, como esto es un guardapolvo, le voy a dar 1 centímetro más, van a ser 4. Y voy a unir con una recta a la línea de sisa. Y ahí voy a prolongar mi ruedo. Hasta aquí todo perfecto. Pero este guardapolvo es prendido atrás. Nosotros sabemos que tenemos que colocar el botón del tamaño real sobre la línea de centro. Los ubicamos como queremos colocarlos. Y desde donde termina el botón hacia afuera le damos 1,5 centímetros más de cruce. Y trazamos nuestra línea de cruce. Allí. Hasta abajo. Hasta ahí nos quedaría resuelto.
Pero generalmente en estos guardapolvos se les colocan broches y no botones, y los chicos acostumbran a desprender el primer botón del cuello y a tirar. Entonces, sí o sí, esta parte tiene que quedar reforzada. Entonces, si esta pieza en total nos quedó de 2 centímetros o de 2,5, vamos a duplicar esa medida hacia afuera para tener un doble doblez de esta piecita. Y entonces ahí sí hacemos que quede bien reforzada de punta a punta. Vamos a hacer un doblez de esta piecita para que nos quede la prendedura bien reforzada. El doblez es este, la primera. Acá va el doblez. Esto aquí quedaría así. Y ahora tenemos que trazar la altura de donde va a ir el monio. Va a salir desde aquí, desde la cintura. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora en esta parte es el diseño del guardapolvo. El diseño del guardapolvo generalmente, el guardapolvo de niña tiene un canesú que puede ser recto, que puede ser en pico. Yo en este caso lo voy a trazar recto, generalmente de la línea de sisa hacia arriba, unos 5 centímetros o 6, trazamos el canesú. Nosotros sabemos que esta pieza se divide del resto del cuerpo porque a partir de aquí para abajo van a ir o bien el frunce si es para un guardapolvo jardinero de jardín de infantes, o bien las tablas si es un guardapolvo escolar. Entonces, si vamos a trazar las tablas, tenemos que dejar un espacio sin tableado aquí hasta la prendedura y determinar cuántas tablas le vamos a hacer. Supongamos que yo en este caso quiero hacer 3 tablas, 4, voy a hacer 4 tablas de 3 centímetros cada una. Marco el espacio que voy a dejar libre sin tableado, va a ser este, y de aquí en adelante voy a marcar las tablas de arriba hacia abajo completas. Ahí y ahí. Me quedaron 3 tablas completas. Ahora yo hice estas tablas de 3 centímetros cada una. Y recuerdan que les dije que para lograr la cantidad de tela requerida, necesaria para hacer ese tableado, teníamos que cortar esta pieza. La cortamos toda hasta afuera, completa, así. Desde aquí, que es mi molde, todo lo rojo viene a ser el molde, lo negro era el molde base. La corto completa y voy a separar estas 4 líneas. Y entre una y otra voy a dejar el doble de esta medida. Si mi tabla mide 3, voy a dejar 6 centímetros entre una y otra y las voy a ir separando y las voy a acomodar en otro papel y voy a volver a trazar el molde dejando ese espacio de 6 centímetros entre cada una. Bueno, en el caso de que fuera fruncido, simplemente voy a dejar, podría hacer un corte acá y abrir todo lo que yo quiera fruncir, que no debería ser más de un 100%. Entonces vamos a medir esto, de aquí a aquí, al cruce. A mí me da 21 centímetros,
no debería quedarme de más de 40, porque si no sería muchísimo frunce. A pesar de que la tela de acrocel es finita y todo lo demás, pero sería muy grueso para poder fruncir. Bueno, yo ahora voy a recortar y seguimos con el... Bueno, aquí ya tengo recortado mi molde del trasero. Aquí está lo que les hablaba del doble doblez, la tira que se dobla una vez y otra vez sobre sí misma para conseguir que quede la prendedura reforzada del guardapolvo. Ahora yo por este mismo doblez, así, voy a trazar el delantero propiamente dicho. No por ese, perdón, me acabo de equivocar, por el del centro, es en donde marcamos el botón, es donde tenemos que dibujar, copiar el trasero para realizar el delantero. Yo lo voy a hacer de este otro lado, lo voy a copiar. Lo copio también con los 2 centímetros aquí debajo de bajadita para el aplome del ruedo. Ahí lo copié y ahora voy a convertirlo en delantero. Dijera mi profesor, esto es un trasero con pretensiones de delantero. Lo primero que vamos a hacer para convertirlo en delantero, siempre y en todas las prendas y en toda la moldería que hacemos de tela plana, es bajar los 2 centímetros de hombro. Siempre es la primera tarea que hay que realizar para convertirlo en delantero. Una vez que hicimos esa línea, hacemos coincidir la línea central y marcamos nuestro punto de escote y nuestro punto de hombro y proseguimos. Aquí en esta línea, la línea de sisa, para convertirla en delantero también tenemos que entrarle 1 centímetro y sisar para liberar ese brazo. Ahí está. Para adentro 1 centímetro. Aquí para abajo 2 centímetros. Y aquí en esta parte tenemos que hacer el escote. Recuerden que medimos de aquí a aquí lo que nos quedaba en el escote de hombro, en el escote trasero, perdón, y lo bajábamos más 2 aquí, desde aquí hacia abajo. Así, ahí. Y trazamos el escotecito bien redondito. Ahí. Esto es este recorrido más 2 es el escote. También, como en el trasero va a tener un canesú, también lo vamos a trazar a la misma altura del del trasero. El del trasero yo lo hice hacia arriba 5 centímetros, entonces de la línea de sisa 5 centímetros hacia arriba, acá lo voy a trazar a la misma altura. De la línea de sisa subo los 5 centímetros y allí tendría resuelto el tema del canesú. Aquí me faltó copiar, marcarme el punto de la cintura, porque aquí lo voy a necesitar como una referencia. Voy a trazar una línea, porque de aquí hacia abajo vamos a tener la parte del cinturón del guardapolvo, que va un pedazo cosido sobre las tablas, en el caso de ser el tableado, y el resto va suelto. Si fuese fruncido, simplemente lo que hacemos es de aquí
hacia adelante, damos la cantidad de centímetros que querramos hacer el frunce. Si duplicáramos esto sería algo así. Bajamos. Hoy se me torció la línea, por no escuadrar me pasó. Y seguimos el ruedo y ahí ya tendríamos, cortando aquí, la parte de abajo del guardapolvo con la tela suficiente para el frunce. También me faltó aquí en el diseño de la cintura hacia abajo, va 3 centímetros hacia abajo de esto. Vamos a trazar una liñita paralela y vamos a determinar el centro. Y ahí vamos a dibujar el bolsillo, que es de 14 por 16. Y recuerden, 14 por 16. Pero recuerden que a esa medida les sumamos 4 centímetros para el doble doblez aquí. Aquí arriba. Entonces vamos a cortar 14 por 20. Y a esto le tenemos que dejar el margen de costura alrededor, obviamente, porque si no se nos achicaría el bolsillo. De esto se cortarían 2, va uno a cada lado. Y en el caso de ser el guardapolvo tableado, vamos a hacer lo mismo que en el trasero, solo que vamos a arrancar desde aquí, desde la línea de centro. El tableado lo voy a hacer con otro color para que no confunda. Vamos a arrancar también con tablas de 3 centímetros, pero la del centro, al ir la tela doble, recuerden que les va a quedar un tabloncito ancho en el centro, de 6 quedaría. Y después vamos a marcar las otras tablitas. Para poder recortarlas y separarlas y dar los 6 centímetros entre cada una de ellas y obtener así el molde definitivo. Hasta allí venimos fantástico con el tableado. Si ustedes quieren le pueden hacer una más, eso va a gusto de ustedes. Y recuerden que esta pieza que va cosida acá, esta pieza va cosida a modo de sostén de las tablitas, y de ahí para afuera va el lazo que da la vuelta hacia atrás y ata con un moño. Esto sería el delantero del guardapolvo. Lo voy a recortar y vemos el cuellito. Bueno, seguimos con nuestro guardapolvo. Vamos a trazar el cuellito baby del guardapolvo. Recuerden que yo me copiaba un pedacito así del delantero, para tener como una guía, y como si fuera a coserlo, los hombros, pero al revés, así lo giro, enfrento los hombros, pongo para terminar de dibujar el cuello. Pero recuerden que acá les dije que en esta parte, en el escote, hacíamos coincidir el punto, pero acá en la punta de hombro lo que hacíamos era cruzar un poquito los moldes, unos 2 centímetros lo cruzamos, y seguimos copiando así el molde para tener la guía y poder trazar nuestro cuello baby. Ahora determinamos más o menos de qué ancho queremos el cuellito. Puede ser de 5, de 6 centímetros, de 7, de 8. Yo lo voy a hacer de 8 en este caso. Entonces trazamos 8, 8, 8. Nos vamos marcando 8. Así. Hasta aquí. Y de ahí lo dibujamos. Recuerden
unir todos estos puntos. Y aquí puede ir redondeadito. Y acá puede ser más redondito todavía. Ahí tendríamos entonces el molde del cuellito baby, que se cortan 4 piecitas iguales porque se pone doble cada uno, y al momento de aplicarlo quedarían enfrentaditos así las dos partes del cuello baby. La manga del guardapolvo es igual a la camisera, solo que tenemos que tener en cuenta que al momento de transformar la espalda, nosotros de aquí a aquí bajamos 3 centímetros. Entonces vamos a trazar el ancho de la manga, como sabemos trazarlo, que es arco delantero -1, por el largo de manga. Siempre lo trabajamos con el papel doble. Y con los 2/3 del trasero vamos a trazar la altura de copa. Yo lo estoy haciendo rápido porque esto ustedes más o menos ya vieron el trazo. Pero si yo trazo así esta manga, con los 2/3 de alto de copa, como hicimos en la camisa, que era una camisa formal, que calzaba bien en el hombro, esta manga me va a quedar muy larga. Entonces los 3 centímetros que yo le agregué, que bajé en el hombro, los tengo que quitar de la copa. Allí. Y voy a trazar la copa de manga dejando 1,5 acá, cruzo así, recuerdan que era a la mitad, a la mitad, a la mitad, y dibujábamos 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia abajo, y dibujábamos nuestra copa de manga. Cuando terminamos de trazar, trazamos la parte del trasero que es más salidita, recuerdan, así. Cuando la terminamos de trazar, yo les recomiendo que midan con el centímetro el recorrido de la sisa del delantero y del trasero del guardapolvo, la suma. A mí en este medio molde me dio 15 y me da 14, 29 centímetros me estaría dando. Si este recorrido no me diera los 29 centímetros que no me está dando, yo lo que puedo hacer para llegar es ensanchar desde aquí, desde el costado, hasta lograr tener la cantidad de centímetros que yo necesito, porque supongan que esta manga estaba determinado así el ancho, y yo me tuve que salir del rectángulo para que el recorrido doble me dé la misma medida que la sisa del cuerpo. Entonces simplemente para llegar me abro un poquito y después me cierro. Recuerden que acá teníamos que determinar en el largo total el puño, que era la medida del puño justo, más 6 centímetros, dividido a 2, a lo que nos dé, y que después le dejábamos un trocito más ancho para hacerle los plieguecitos aquí en la manga, y que en la parte de atrás lleva el tajito para la cartera. Bueno, esa manga la hice así a modo de repaso porque ya vimos el trazo y los porqués y las medidas exactas en la manga camisera. Solo quería hacerles notar que lo que agregábamos en el hombro, en el cuerpo, lo quitábamos en la copa de la manga para que no quede más larga la manga. Bueno, hasta aquí el molde de guardapolvo de niña prendido atrás.